Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Palabras del Autor, este programa que hacemos para principalmente promover a los autores nacionales que publican con nosotros. Esto va enfocado siempre a los libros, así que siempre estamos, digamos, hablando sobre las más recientes obras y todo se enfoca en estas últimas y más recientes publicaciones. Esto lo hacemos con el fin de fomentar y promover la creación literaria, la lectura y, por supuesto, la publicación de libros. Y hoy día tenemos un programa especial, es el capítulo número 44, y vamos a hablar más en detalle de lo que es la antología de Óscar Ulloa Arévalo, que, bueno, lo voy a presentar. Él nació en 1974 y falleció hace poco tiempo, en el año 2020, a finales del 2020. Periodista, educador social, docente universitario y poeta, escribió desde los 13 años. Publicó poemas privados en 2001, y Orofanía en 2007, Poesía Visal y Frutos Místicos en 2013. La ira del hablante el 2015 y, bueno, de manera póstuma está ahora también presentándose Fantasmagorías, 2021. Esta antología que nos convoca hoy reúne gran parte de su obra publicada y algunos poemas inéditos, y fue gestionada por algunos de sus más fieles amigos. Y bueno, hoy se encuentran con nosotros 6 de ellos, los que están aquí en pantalla para darnos más detalles. Así que bueno, les agradezco que se hayan tomado este tiempo, los saludo a todos y voy a ir de a poquito presentándolo y haciéndolo. Bueno, cada uno escogió una pregunta, después vamos a hacer una rueda con lectura, así que va a ser una cosa bien especial y bueno, porque además en 3 días más, ¿no? El 1 de abril, Oscar estaba de cumpleaños, cumplía 47 años, así que va a ser una forma también de celebrar eso, ¿no? Así que, bien, voy a partir con Miguel Marín Órdenes. Miguel es arquitecto, especialista en desarrollo en espacio público y comunitario. Miguel, placer saludarte. Nos conocimos hace poquito. Bueno, contigo hemos estado viendo casi todo el proceso de la edición, es con quien nos hemos estado comunicando para ver todos los detalles. Así que nos juntamos hace poquito también con la familia para ir viendo las últimas cosas, ¿no? Antes de imprimir los libros que ya están ahí saliendo ya casi del horno. Así que bueno, Miguel, darte la palabra primero y luego voy por la pregunta. No, muy agradecido de estar en este programa y además que podamos, podamos dar a conocer un poco a Oscar, para las personas sobre todo que no lo conocieron. Sí, claro que sí. Miguel, ¿qué es lo que los motivó a reunir la obra de Óscar Ulloa Arévalo y cómo gestionaron su publicación? Mira, la verdad que todo nació como, yo diría básicamente la inquietud de releerlo, digamos, de cada uno de nosotros tenía textos, pero en el fondo era la idea de releerlo, tener sus libros, pero no teníamos en realidad un objetivo muy claro, yo te diría. Básicamente queríamos tener esos libros y de a poco eh, eso pasó a darnos como un objetivo que era tratar de promover su poesía a través de una antología más que de un libro en particular. Pero yo creo que el proceso además, como lo hablábamos antes, el proceso como que nos trajo otra cosa, yo creo, de vuelta, y es que nos trajo en el fondo a reunirnos en torno a Oscar, en torno a su familia, y yo diría que básicamente digamos, todo lo que es la gestión, o sea, más que nada ha sido un resultado formal de un proceso de fraternidad, que es como el modo en que Oscar tenía de ver a los demás, que era con nosotros, con sus amigos, con todas las personas que tuvieron cercanía con él, digamos. Yo diría que básicamente ese es el proceso que tuvimos. Por supuesto que hay cosas que son las cosas prácticas que no sabía nadie, por lo menos yo, o la mayoría de nosotros, no había hecho un libro, no sabíamos cómo era. Entonces de a poco fuimos viendo, eligiendo el libro. De hecho, ver en qué libro el Oscar había puesto más decisiones, digamos,
Y ahí, bueno, fuimos conversando y finalmente salió este libro que yo creo que es más de lo que nosotros esperábamos al principio. Eso. Fantástico, Miguel. Bueno, voy a volver contigo porque hay una pregunta ahí después que es grupal para todos los que quieran contestarlo. Desde luego cada uno va a tener la posibilidad también de leer un texto que previamente han escogido. Bien, vamos entonces ahora con Cristian Muñoz, catalán. Él es director de Escuela de Periodismo de la Universidad de La Serena. Em, Cristian, estás por ahí, a ver si puedes Así es, conectar tu audio. sí. Fantástico. Cristian también, bueno, Eh, aportó ahí con un par de fotografías, la de la solapa, la que va ahí en portada, así que fantástico, en fotografías que a mí de verdad me gustaron mucho, encuentro muy artísticas. Sale muy guapo Oscar ahí, así que muy bien, se le sacó harto partido. Así Así que es. fantástico. Cristian, bueno, saludarte primeramente y luego preguntarte qué es lo que encontramos en esta antología. Bueno, muchas gracias, Patricio, y bueno, saludos a todas las personas que nos puedan estar viendo. Bueno, esta antología reúne 5 títulos, 5 libros de Oscar, que son Hierofanías, Poesía Abisal, Frutos Místicos, La ira del hablante y el último libro que fue publicado, como tú muy bien decías, de manera póstuma, que es Fantasmagoría. En estos 5 libros, lo que vamos a encontrar de alguna manera es como el viaje espiritual de Oscar, donde se ve representado eh, como todas las cosas que fueron importantes en su vida, las cosas que le eran sensibles en su vida. Hay muchos guiños a vivencias que tuvimos incluso como amigos, a vivencias personales, momentos críticos de su vida, sus amores, sus penas, sus rabias. También algo que lo caracterizaba, porque era un hombre muy profundo, pero no dejaba de ser un hombre muy divertido también. Le gustaba muchísimo el humor negro, la sátira, y hay mucha poesía que hace referencias a eso, que juega con un poco con la antipoesía, hace algunas referencias a grandes como Nicanor Parra, pero como él dice, le corta la cabeza como un bufón, ¿cierto? Porque debe hacerlo, porque tiene un mandato para hacerlo. Entonces, en esa construcción estética que va presentando, va tocando distintos puntos de su vida. O sea, es cuando uno lee los títulos de sus libros, de hecho, cuando el que se llama poesía abisal, una poesía pesada, una poesía profunda, y luego nos encontramos con Frutos Místicos, que tiene una retórica distinta y también juega de otra manera con las figuras poéticas que hace. Son libros que representan, creo yo, a Oscar, que es nuestro amigo, y de una manera muy, muy profunda en todas sus dimensiones, porque están su vida, sus amores, sus deseos, sus pasiones, sus iras, sus risas, están todas contenidas en esta obra. Guiños a su hija, guiños a sus amigos. Entonces creo que estamos muy contentos con la selección porque, como decía muy bien Miguel, todos teníamos libros de Oscar, algunos los usábamos, por ejemplo, yo acostumbraba a viajar y siempre llevaba algún libro de él, y algunos los perdí en esos viajes y tenía el sentimiento de no volver a tenerlos. Ahora estoy muy contento de poder tenerlos todos en una sola compilación, por lo menos estos primeros 5 libros, y sin duda que también le permite que su obra sea conocida más allá de su círculo cercano, que era su familia y sus amigos. Eso, yo creo, en palabras simples, lo que creo que está contenido en esta obra. Fantástico, gracias Cristian. Fari, Ya. ¿estás ahí? ¿Me escucha Fari? ¿Se puede? Parece que puedes Ahí conectar sí. todo. Excelente. Bueno, tu nombre es Fárida Martín Maureira, cómplice de vida y amiga Sí. del alma de Oscar. Se conocieron a los 15 años y nunca dejaron de reír juntos. No, Fantástico. nunca. Farida, ¿qué es lo, bueno, saludarte y bueno, ¿qué es lo que caracteriza la obra de Oscar? ¿Qué es aquello que desde siempre los ha hecho seguirla, disfrutarla y hoy por hoy generar instancias por mantenerla viva?
Mira, básicamente es lo que él, lo sensible que era él a la existencia, a su alrededor, a la vida misma, a sentirla y a plasmarla en sus libros, en sus poemas. Era con una sutileza súper dura de la realidad, pero apenas se esbozaba la cruda realidad. A veces sí, y en otras veces no. Pero Óscar tenía una sabiduría única de la vida, y que lo hacía ver y distinguir su alrededor. Él era como único en su visión. Él plasmó todo eso en sus palabras, en sus poemas. Excelente. Bien, Farida, vuelvo contigo también en un ratito más. Y me voy ahora con Roberto Concha Medicen. Ahí te veo, Roberto. Hola, que es antropólogo, hola, gestor de patrimonio cultural. Y bueno, preguntarte o hablar de lo que es el estilo, la forma que tenía Óscar de expresarse, ¿cómo lo definiría? Sí, bueno, está tratando de acordarme quién es el que decía que el estilo era como ser extranjero en la propia tierra. Creo que era Deleuze, si es que la memoria no falla. Claro, esa es una buena definición, yo creo, para Óscar en general, no solo para su escritura. Era como un extranjero, era un tipo que llamaba la atención por su lucidez, por ver otros ángulos, por su arrojo, y eso, bueno, se plasma también en su escritura, lógicamente. Hay cosas que ya se han dicho que yo creo que es bonito, como lo vamos viendo desde distintas preguntas y de distintas experiencias, el tema de su espiritualidad. Yo creo que es una base en su estilo que desde, bueno, con Óscar somos amigos desde como los 11 años, y yo creo que fue también ir viendo con él cómo la realidad está llena de magia, tiene sincronismo, tiene en el fondo extrañas coincidencias que yo creo que lo llevaron a ver el mundo con mucha magia, por un lado, y que finalmente yo creo que el budismo lo llevó a estar en paz con esa visión mágica de la realidad. Es un tipo tremendamente creativo, yo creo que eso también es parte del estilo, la capacidad de crear cosas novedosas, de sorprender. La exploración, yo creo que también es algo que lo todo en lecturas, en escuchar a los amigos con mucha atención, explorar en su escritura. Creo que su estilo está plasmado de esas búsquedas y hambre y respeto por lo que escuchaba, conocía y aplicaba y transformaba. Y el humor, que ya lo decía Cristian, capaz de mezclar todo esto siempre con un poco de risa y humor negro muchas veces. Y bueno, todo eso redunda yo creo, o sea, estas exploraciones, lectura, bagaje, en una riqueza del lenguaje tremenda, muy fino, sus textos siempre, también una capacidad en pocas palabras, decir mucho, grandes historias, grandes universos, plasmarlos en relatos, no solo la poesía. Óscar tiene muchos relatos breves que son maravillosos. Creo que un talento para eso, para decir mucho en breve, una capacidad de condensar significados. Y bueno, provocación también, yo creo que parte del juego deriva en textos muy provocadores y geniales. Finalmente creo que, y lo digo súper honestamente, creo que Óscar tiene mucho un genio, ¿sí? Esa maravilla que genera la gente genial.
Yo creo que estar cerca de Oscar en realidad inspira eso, como estar cerca de alguien que es un genio, o sea, lo que hace en la capacidad de crear, de escribir, ¿sí? Eh, Eso yo no sé, si da cuenta del estilo, creo que es tanto más, pero es lo que puedo decir en síntesis. Claro, muy bien. Además que los tengo a todos amenazados de que no se pasen de 6 minutos, así que creo que por ahí no es tan Sí. fácil responder, ¿no? Muy bien, gracias Roberto. Bien, estamos en el programa Palabras del Autor, es un programa de la editorial Primeros Pasos. Todos los lunes estrenamos un nuevo capítulo para poder promover la obra de nuestros escritores y poder difundir mayormente nuestras más recientes publicaciones. Los invitamos a visitar www.ppediciones.cl. Ahí están todas nuestras novedades, todos nuestros servicios de edición, están todos los programas de Palabras del Autor, los 44. Así que hay mucho ahí que encontrar y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos desde el 2001 promoviendo, difundiendo la literatura y el arte nacional. Vamos con Esteban Caroca Herrera. Esteban, si puedes conectar tu micrófono. Ahí sí, ahí sí. Ahí Ya, sí. a ver, ahí te veo. Excelente. Esteban es psicólogo clínico, aficionado a la lectura de Oscar. Esteban, gusto saludarte y bueno, preguntarte cuáles son las temáticas más recurrentes en la poesía de Oscar y por ende en esta antología y por qué. Claro. Sí, bueno, bueno, Patricio, un gusto saludarte, ¿no es cierto? Saludar a los amigos en común con Oscar que están hoy día presentes, y además, ¿no es cierto?, a todos tus amigos que visitan, ¿no es cierto?, tus videos, que están muy buenos, ya están muy buenos por lo demás, todas las entrevistas muy buenas. Gracias. Mira, en relación a la pregunta como temática recurrente, yo quiero hacer mención a una gran temática. Aquí la gran temática es la sabiduría, como hilo conductor, ¿ya? Como hilo conductor. Y además no hay que descartar, bueno, por ahí ya lo mencionó Roberto, también lo había mencionado hace poco. Oscar practicaba el budismo, por tanto, ¿no es cierto?, sus poemas también están plasmados, ¿no es cierto?, con esa sabiduría. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, a un Oscar altamente creativo, ¿no es cierto?, y muy sabio. Entonces, con esta sabiduría, cada una de sus temáticas se desarrolla de manera hilarante. Por ejemplo, una de sus temáticas muy frecuentes y que está claramente presente en la antología es el humor. Ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no es cierto? Y vamos a redundar en eso, porque el Oscar tenía un humor infinito, ¿no? No solamente era capaz de reírse de sí mismo, ¿no es cierto?, sino que del otro, de la circunstancia y de la realidad. Entonces, esa es una temática muy recurrente en todas sus obras. Tenemos también la oscuridad. La oscuridad también es una temática a la cual Oscar recurrió en muchos de sus poemas, y recurrió específicamente como un desafío de aprendizaje y de conocimiento, ¿ya? Y también la tenemos presente obviamente en esta antología. Y bueno, el amor, por supuestamente, el amor, eh, en todas las variantes del amor, Patricio, me refiero a un amor fraternal, ¿no es cierto?, hacia sus hermanos, hacia sus amigos, y un amor también de pareja, de lo romántico a lo pasional, ya está muy presente. La armonía, también la armonía es otra temática que lo utiliza como concepto, la armonía de pensamiento hasta la armonía de las cosas, ¿ya? La ironía, por supuesto, la ironía, esta emoción, ¿no es cierto? Oscar la utiliza muchísimo en sus poemas, por tanto está muy presente. Más, Oscar tiene un libro justamente titulado, ¿no es cierto?, La ira del hablante, que lo tengo acá, La ira del hablante. Entonces, justamente, ¿no es cierto?, le hace mención
a esta temática. Otra de estas es la comprensión. Y me refiero a la comprensión como la comprensión del entorno, la comprensión de sí mismo y la comprensión de los demás, ya desde una mirada muy sutil y profunda. Y por supuesto la felicidad. Por supuesto la felicidad también es una temática recurrente en la obra de Oscar y todas las personas, ¿no es cierto?, que gozamos, que vamos a gozar de esta antología, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con estas temáticas, con todas estas temáticas unidas por el hilo conductor de la sabiduría, por el hilo conductor de la sabiduría, porque claramente Oscar no solamente esperaba que el lector, ¿no es cierto?, percibiera, ¿no es cierto?, se deleitara con sus poemas, sino que además, y este es el gran mérito de Oscar en sus temáticas, él también esperaba que el lector aprendiera. ¿Ya? De hecho, mira, voy a colocar un ejemplo, que utilizando la felicidad desde el punto de vista, desde la temática del Oscar, ¿no es cierto? Si bien Oscar, ¿no es cierto?, busca en sus poemas alusivos a la felicidad, que el lector, ¿no es cierto?, se deleite leyendo el poema, perciba y sienta la felicidad. Por otra parte, ¿no es cierto?, él también busca, ¿no es cierto?, que el lector comprenda que la felicidad no es un fin, sino que es un camino individual. Ese es el gran mérito de Oscar en cada una de sus temáticas, ¿no es cierto? Ir más allá, obviamente, de la simple percepción y lograr, ¿no es cierto?, con estas temáticas y con esta gran sabiduría que tiene Oscar, que el lector aprenda y crezca. Súper. Gracias, Esteban. Tu respuesta, bueno, igual que todas, me hace viajar también. Yo compartí mucho con él. Y bueno, cuando hablaba de ciertas cosas, por ejemplo, como el sentido del humor, que es tan importante porque te puedes burlar de los demás, pero para hacer eso, de los demás Mm, y de lo demás, tienes que tener también un sentido del humor enorme, y Oscar lo tiene. claro. Así que, fantástico. Bien. Eh, ya pues, les agradezco, pasamos la primera prueba, y ahora viene una pregunta que, que, que está hecha para que todos lo puedan contestar, así que los que se animen, bienvenidos. Por ahí parece que Fanny tuvo un problema con la imagen, bueno, pero le ponemos una fotito de ella en caso de que no pueda volver a verse su video, porque parece que la vamos a poder seguir escuchando, que es lo principal. Bien, Oscar fue una persona con muchos amigos, mucha gente lo quería y valoraba. ¿Qué es lo que les gustaría destacar de él y cómo se manifestaba aquello en su obra? ¿Quién se anima? Yo me animo. Ya, vamos, Esteban. Muy bien. Ya, bien. Mira, esto va a ser muy recurrente, porque obviamente para quienes conocemos a Oscar, ¿no es cierto?, compartimos con Oscar, pucha, esto claramente está presente siempre. Es el humor, eso quiero destacar, el humor, su hilarante humor, ¿ya? Mira, bueno, Patricio, como tú sabrás, esta situación de pandemia, ¿no es cierto?, nos tiene, nos tiene obligados, ¿no es cierto?, a centrarnos en algunos valores, en centrarnos en nosotros mismos, ¿no es cierto?, en primer lugar, y hemos aprendido con esta situación de aprendizaje obligatorio, eh, a destacar algunas cosas, pues destacar algunas cosas como el presente, ¿no es cierto?, a valorar mucho el presente, a valorar también, ¿no es cierto?, el aquí y el ahora, ¿ya?, a valorar la familia, a valorar los amigos, y dentro de todo eso hemos aprendido a valorar también, ¿no es cierto?, que las cosas no son tan terribles, ¿no es cierto?, algunas cosas, por supuesto, y que además podemos reírnos de otras cosas, y podemos reírnos de nosotros mismos. Eso, bueno, y en mi caso particular, bueno, ha sido un gran aprendizaje con esta situación de pandemia, pero todo esto que estoy mencionando, Oscar ya lo sabía de mucho antes, de mucho antes, de mucho antes, de jovencito. De jovencito el Oscar eh, ya, bueno, por diversas situaciones que le tocaron vivir, ¿no es cierto? Se sobrepuso a esas situaciones, ¿no es cierto?, con muchas cosas, y una de ellas fue justamente el humor, entonces lo utilizó hasta en sus peores momentos.
y lo utilizó como herramienta y como estandarte de vida. Por eso está tan plasmado además en su obra. De hecho, el humor para Oscar ha sido básico. Por tanto, una persona tan culta y tan sabia, ¿no es cierto?, mezclado con humor, tenemos una variante del humor enorme, que va de cosas muy simples, de reírse de cosas muy simples a cosas más elaboradas y sutiles. Y además, como era tan sabio, ¿no es cierto?, a reírse de sí mismo. Oscar se permitía reírse de sí mismo, era partícipe, de hecho podía comenzar eh, eh, contando una historia, ¿no es cierto? Y rápidamente, ¿no es cierto?, se involucraba, participaba, ¿no es cierto?, se hacía cómplice de eso y se terminaba riendo de sí mismo. Entonces hacía, obviamente, ¿no es cierto?, un humor más que hilarante, ¿no es cierto? De hecho, más, Oscar, yo creo que, no yo creo, sino que tengo la certeza que descubrió que el humor era justamente, perdón, el camino más corto a la felicidad. Y eso lo descubrió, no con la pandemia, lo descubrió hace muchos años atrás. Entonces, obviamente, con una persona tan sabia, ¿no es cierto?, tan culta, con además un goce del humor, tenemos evidentemente, ¿no es cierto?, aquello plasmado también en sus obras. De hecho, en todas las obras de Oscar, ¿no es cierto?, tenemos poemas con todas las variantes del humor, desde el humor irónico, ¿no es cierto?, como el poema de Nicanor Parra, que lo sugiero, por supuesto, ¿no es cierto?, hasta un humor, perdón, donde logra analizar la realidad, logra interpretarla, comprenderla y dar un sentido de realidad con el humor. Por eso quería destacar el humor Ya, entre muchas otras cosas. perfecto, Esteban, gracias. Yo voy a hacer un stand-by con la pregunta esta porque se me había quedado atrás Eric Lucic. Eric, discúlpame. Disculpa Que están aceptada, muy Patricio. abajo aquí y se me fue. ¿Ah? Así que lo siento, Eric, y voy de inmediato contigo. Después voy a hacer una apreciación con lo que dice Esteban también, que quiero comentarles algo. Pero bueno, Eric, presentarte. Eres ingeniero químico. Bueno, se acompañaron con Oscar desde el año 88. Y bueno, saludarte, disculparme nuevamente y tú te puedes pasar de los 6 minutos si quieres para un poco, Ya, gracias. no sé, poder arreglar esto, ¿no? No, Bueno, muchas gracias, Patricio, por la invitación también y por este espacio que nos das para compartir como amigos y amigas de Oscar lo que sentimos y con respecto a su obra en particular. Y también saludar a todos los que nos van a ver pronto. Eh, claro que sí. la pregunta era, Eric, sí, te la doy sí, yo. Mira, tengo entendido que la idea es también que la obra de Oscar esté en bibliotecas y sea un material de fácil acceso. ujú, Cuéntame cuál es el plan. sí. Originalmente, bueno, un poco tomándome las palabras de Miguel, cuando fue transformándose el deseo de por qué se generó esta obra, en un momento comentamos sobre el poder compartir y obsequiar estos libros, esta antología que cada uno del grupo, tanto la familia como el grupo de amigos va a recibir, en las bibliotecas de los lugares donde vivimos, ya sea universidades o colegios de nuestros hijos, etcétera. Y así ya sabemos que va a estar en el norte de La Serena, gracias a Cristian, y en el sur por Roberto, por Temuco. Y también nuestra idea es poder compartirlas y en lo posible, por ejemplo, también que sea parte del catálogo de la Biblioteca Pública Digital. Entonces, esa es otra forma de poder difundir la obra de Oscar. Y, y volviendo a los libros como físicos, como tales, también una idea es poder, porque ya estos libros que son generados tanto por los amigos como la familia, obviamente no son simplemente libros para nosotros. Entonces, por lo tanto, deseamos que cuando se genere este obsequio en las bibliotecas, poder nosotros dedicar esos libros mediante algún extracto o el poema que nosotros deseemos. Porque de hecho cuando Oscar nos regalaba sus libros o libros de otros autores que pertenecían a su biblioteca, él siempre tenía la delicadeza de dedicarlos.
Y no solamente libros, a veces nos enviaba los correos o tomaba un trozo de papel y ya lo veo mirando sobre sus lentes y escribiendo y mirándote y recordando y dándote una frase para ti. Entonces ese acto me encantaría poder replicarlo en los libros que obsequiemos, desde una forma anónima de un amigo que vivió con Oscar y que le regalan los lectores ese libro. Así que esa es nuestra forma y nuestro acto de poder compartir la obra de Oscar. Sí. Excelente. Gracias, Eric. Nada. Bueno, mencionaba yo, Esteban, bueno, que iba a decir algo a raíz de lo que tú hablaste. Y yo recuerdo que 6 meses antes que Oscar falleciera, le pregunté por un mensaje de voz de WhatsApp cómo estaba él, porque hace un rato ya que no hablábamos, que no sabía mucho de él, y me dice que está ahí, que está guardado, que está en casa, bueno, con sus palabras, que está cuidándose porque, bueno, tiene a cuesta un ataque cardíaco, está un poquito pasado de peso, y empieza a mencionar algunas cosas, ¿no? Y dice, así que ya estoy pedido por la pelada. Y bueno, parece que efectivamente era, ¿no? Y la forma en que lo dijo, ¿no? Y lo tengo ahí, lo tengo grabado, es algo y lo dice con humor, lo dice, cómo él se refería a todas estas cosas, ¿no? A la realidad en sí, sin hacer mayor alarde o ponerse trágico o depresivo por estos tipos de temas que son tan cotidianos. Así que, bueno, quise mencionar eso. Voy a volver a la pregunta en cuestión, que es, bueno, ¿qué es lo que les gustaría destacar de Oscar y cómo se manifestaba aquello en su obra? ¿Quién más quiere responder esa pregunta? Me gustaría, Patricio, poder aportar un poco a esa pregunta. Ya, pues, Cristian, adelante. Bueno, yo creo, bueno, además de todo lo señalado, si hay algo que también destacamos mucho de nuestro amigo es su generosidad. Era una persona tremendamente generosa, pero a todo nivel, no solo con lo material, sino también con su tiempo, con su preocupación. La verdad que en lo personal, y yo creo que a todos nos sucede, que sentimos tanto su ausencia porque era muy presente. Siempre estaba llamando, no solo WhatsApp, sino que le gustaba mucho llamar. Cada vez que yo visitaba Rancagua, era visita fija, que él llegaba a mi casa a las 10, 11 de la noche con libros, con algún regalo, lo que pilló a la pasada, a veces se notaba algún libro y me lo dedicaba, como decía Erich, y, esta era la rutina de todos los viajes. Pues de hecho, yo estuve con él una semana antes de su partida, y fue el impacto porque no lo podía creer, había sido tan solo pocos días, literalmente 7 días antes de que partiera, y hasta última hora estuvimos esas conversaciones que eran generalmente muy generosas. Nos regalaba música, nos regalaba libros, nos regalaba tiempo, nos regalaba cariño. Y no solo a sus círculos cercanos, porque esto después cuando uno conversó con la familia, él era súper preocupado de sus vecinos, de gente que a veces no conocía tanto, dedicaba tiempo, a veces hasta apoyo, cuando ya no tenía que regalar, regalaba libros. Y eso creo yo que es una característica que se marca mucho en él, al igual que Roberto, lo conocemos de la básica, nosotros del colegio, yo lo conocí el año 82, siempre muy divertido, muy desordenado así, pero en un buen término, ¿no? Le tenía terror a la gravedad, a pesar de ser un hombre tan profundo, tan intelectual, tenía como una aversión al ser grave, ¿no? Al ser... pero por sobre todas las cosas, yo creo que, y esa es la gran huella y también la gran pérdida que sentimos, es que era una de las personas más generosas que he conocido. Yo se lo dije la última vez que conversamos, poco antes de despedir. Le dije, tú, amigo, si hay algo que puedo destacar en ti, creo que eres el hombre más bueno que conozco. Y eso fue lo último que hablamos, de ahí ya nos despedimos y de ahí ya no volvimos a hablar. Así que eso creo que es un aspecto súper característico, transversal a su obra,
y que cruza todas las dimensiones, pues, el humor, de las ganas de hacer pasar un buen rato a los demás, de hacer reír, de tener humor hacia sí mismo, hacia el mundo, una poesía que la grafica, que recicla incluso cosas que son propias de la cultura pop y las mete entre medio de sus poemas, y que son muy chispeantes, porque justamente genera contrapuntos de una poesía que a rato es muy profunda y que se va sin duda por un camino mucho más complejo, hasta que tiene esta espuma que de alguna manera nos eleva. Y para mí eso es parte de su onda, parte de no generar un ambiente de lectura que nos llevara a un viaje sin fondo. Eso creo yo que podría destacar, además de lo dicho. Gracias. Súper bien. Gracias, Cristian. ¿Alguien más? ¿Alguien más? O sea, Roberto. como para hilar con lo que estaba planteando Cristian, muy de acuerdo con lo de la generosidad. Yo creo que una cualidad central en Oscar, que se expresa en tantas cosas, en la atención con que escuchaba a los amigos también, y eso se extraña mucho. O sea, la posibilidad de conversar con alguien que en realidad está tan atento y valora tanto, atesora la conversación, las lecturas que se pueden compartir, en fin, yo creo que es central. Y otra cosa que yo reconozco como una huella enorme en mí y en otros probablemente es cómo nos interpelaba a los amigos. O sea, Oscar, cuando en el fondo como que expresaba una especie de idealización, nos decía que éramos héroes de lo cotidiano y cosas así, finalmente lo que nos convertía en héroes, pues, de alguna manera nos obligaba a ser mejores personas, a tener más cuidado en las consecuencias de los actos, estar más atentos, más mirándonos, yo creo. O sea, bueno, la generosidad, yo recuerdo, yo conocí a Oscar a los 11 años y nos veníamos recién conociendo, y saliendo del colegio me invitó a un hot dog. Ese es el primer recuerdo que tengo de Oscar, que muestra cómo fue toda su vida. O sea, lo que tenía lo compartía. Eso, tantas cosas en realidad, pero creo que la interpelación que permanente de vernos como mejores, creo que nos hacía mejores. Sí, de todas maneras. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera responder esta pregunta que es para todos? ¿Puedo continuar de nuevo, pasando las palabras de Cristian a Roberto y ahora hacer las mías de... Cuando tú lees los poemas de Oscar, y siendo amigo de él y siendo compañero de tantas reuniones, ya sea solamente con Oscar o en estos grupos cuando nos juntábamos, en estas conversaciones, claro, pues sí, podías pasar algo muy natural o trivial, algo sumamente profundo, y tú podías pasar por toda esa gama de un viaje de conversación sumamente enriquecedor. Entonces, tú podías tener una dualidad en la conversación con Oscar, donde tú te sentabas con tu amigo, pero a su vez te sentabas contigo mismo. Y efectivamente te presentaba una visión mucho más enriquecedora. Y te tomaba de la mano y te llevaba a ser efectivamente un héroe. Y buscaba el héroe específico para cada uno de nosotros. Y encontraba las palabras para poder sacarte también lo mejor de ti. Entonces, esa belleza que ustedes van a encontrar en sus poemas, nosotros la vivimos en sus conversaciones, en sus llamadas telefónicas a las 3 de la mañana o cualquier día, etc. Esa espontaneidad. Y yo creo que va a ser súper difícil y probablemente mis amigos también me acompañan en eso, es que no hay otra conversación como las como las que tuvimos con Oscar. Yo creo que es uno de los vacíos también principales de sentir eso, que no vas a volver a tener esas tramas de conversaciones tan bellas. Y eso, repito, se ve en los poemas, por eso son tan... La invitación abierta, muy, muy, muy fuerte para que todos lo puedan leer. Eso, Patricio. Ya, pues. Gracias, Eric. ¿Alguien Sí, más? Patricio, a mí me gustaría decir solamente, también me voy a tratar de sumar brevemente a lo Yo que puedo. dice. Pero, ¿quién?
Sí, sí, queda ahí a la cola, Fari. A ver, la Fari estaba complicada en conectarse. ¿No escucha, Fari? Miguel, démosle porque está como que va, vuelve con el audio, con el Ya. video, así que te escuchamos. No, me quería vincular un poco a lo que decía Eric. Yo creo que el Oscar tenía una visión y yo creo que el mundo en el fondo no era cualquier cosa. El mundo era algo especial, digamos. Y que el mundo podía generar creatividades muy especiales. Y de eso él estaba como súper preocupado y súper atento, porque no solamente como que hablamos de poesía, sino que hablamos, y yo creo que todos tenemos la experiencia de él, de hablar de música, hablar de discos, hablar de otros autores, hablar de cine, y era todo esto porque en el fondo yo creo que él, por lo menos en mi experiencia personal, lo que yo también sentí con esa generosidad también que dice Roberto, es que entender que el mundo no es cualquier cosa, y uno tiene como una obligación, digamos, de que la vida tenga un sentido. Yo creo que eso lo tenía él como súper claro, y en eso como que como que nos regalaba eso también, digamos. Yo creo como tener una visión especial de lo que es el mundo y de lo que es en el fondo, finalmente de lo que es la vida, no como una imposición, sino como algo que está abierto y que nos permite como mirar un poco más allá, digamos. Y eso yo lo veo como reflejado en su poesía, porque su poesía a veces, yo diría sobre todo lo último, digamos, que escribió, tenía como, de hecho pasa como el humor y todo esto, pero además había una como mucha paz, yo siento, como también en cosas, en lo que estaba escribiendo. Y eso quería agregar solamente. Excelente. Ya, Miguel, gracias. No sé si alguien más se quiere sumar. Fari, no te vemos, pero parece que te escuchamos, ¿o no? Eh, Eso, sí, quiero saber si me escuchan. sí, te escuchamos. Ya. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, no te vemos, pero te escuchamos. Ya. Pero no te preocupes, vamos Mira, a poner bueno, la foto ahí ya. de tus recientes Bueno, 20 años. sí, importante, importante. Ujú. Claro. Mira, bueno, me sumo a todas las palabras de los aquí amigos y huyoístas que estamos acá, y ya vemos más también. Que el Oscar era eso, pues era un hombre muy sabio, muy, muy de conversaciones extensas, madrugadoras, de amaneceres, y bueno, y todos somos un poco Oscar igual, todos somos tenemos algo de él que lo vamos a llevar siempre, y eso de no encontrar a alguien, como decía Erich, con los temas que nos llevaban a hablar con Oscar, se extraña eso, pues se extraña, pero uno lo encuentra en sus libros, en sus audios, y para eso también se hizo todo esto, pues toda la antología es para tenerlo mucho más cerca, y tenerlo a la mano, para cuando lo extrañemos, lo leamos y lo sintamos. Y el objetivo de la antología es que, pucha, ojalá que toda la gente sienta a Oscar como lo sentimos nosotros, como lo vivimos todos estos años, estos casi 42 años, o sea, 32 años, hoy se me sumaron más, casi 30 y tantos años de amistad y de conocimiento que tuvimos, porque cada conversación que teníamos con él era de un mundo completo de experimentar. Uno podía hablar desde plantas, desde penas, desde amores, hasta, pucha, teníamos conversaciones del yo, del Dios, de cuántos dioses, de todas esas cosas, del budismo, conversaciones infinitas.
Y, y eso queremos generar con sus libros, que la gente sienta eso, sienta su inmensidad. Eso, Oscar era inmensamente infinito dentro de su inteligencia y sabiduría. Sí, así es. Gracias, Fari. Gracias a ti. Bueno, no sé si quedó alguien ahí pendiente de contestar. Parece que incluso ¿no? ¿Hay alguien más? Parece que están todos, ¿o no? ¿O alguien quedó en el tintero? ¿Sí? Estamos aquí. Ya, pues. Entonces, nos vamos a la lectura. Vamos a hacer una ronda de lectura. La vamos a hacer en el orden en el que partimos. ¿Les parece? Porque yo les pedí a cada uno que escogiera un poema de esta obra antológica y nos los compartiera, pero que también si nos podía contar por qué lo ha escogido, mejor todavía. Así que parto contigo, Miguel. Cuéntanos qué poema escogiste, por qué, y somos todo oídos. Mira, elegí el poema que se llama Siempre, que es el que está dedicado a Sofía, que lo escribió, es uno de los poemas inéditos que hay ahora. Y lo elegí porque esa generosidad misma que estábamos hablando, él la entregaba también a su hija. Yo me siento identificado también. Nuestras hijas tienen un día de diferencia, nacieron con un día de diferencia. Entonces, como que nos tocó vivir, digamos, como cosas bastante parecidas. Y además, en este libro, también mencionar que al principio de este libro hay como un manuscrito que es parte de un libro que le escribió Oscar a su hija, Sofía, que es un libro para ella. Pero ella, digamos, con Janet tuvieron la generosidad de que nosotros pusiéramos este texto ahí. Y me parece que es una parte importante porque eso, también esa generosidad estaba volcada como hacia su núcleo más próximo, hacia su familia, hacia su entorno, digamos, de la manera que él tenía de vivir. Entonces, yo por eso elegí este poema, ¿ya? Se los voy a leer. Siempre, ¿Qué pues? a Sofía, mi hija, cuando madure, cuando se caiga, cuando la noche se alargue, cuando las pisadas y los zapatos, cuando se estire para alcanzar una estrella, cuando se pierda, cuando recuerde, cuando sea necesario, cuando atrape un pájaro y queden 100 volando, cuando el silencio humedezca, cuando la flor sea un zapallo o una naranja, cuando la sonrisa o la campana tañan, cuando regresen los caballos, cuando la sombra de la ortiga, cuando la lluvia y el barco sean el camino, cuando el frío atraviese la noche, como estrella fugaz y se quede en el aire quieto como la luna, cuando cruce un río y queden 100 pájaros volando inmóviles, cuando despierte y la noche se haya vuelto día. Fantástico. Gracias, Miguel. Comentar que ese Gracias. poema también está ahí en contraportada del libro. Bien. Cristian Muñoz, cuéntanos, ¿qué poema escogiste? ¿Por qué? Y bueno, ahí que estamos para escuchar. Bueno, la verdad eran varios poemas los que me encantan de Oscar, pero para escoger solo uno, escogí Mi yo es un paisaje. Principalmente porque es como una presentación, de hecho uno de los primeros poemas que aparece, y es como una carta de presentación de Oscar, y como que veo toda su complejidad, también sus horizontes, un montón de figuras retóricas que aluden a cosas que yo sé que vivió y que las compartimos. Voy a leer. Mi yo es un paisaje. Vuelan las palabras perdidas hacia el cielo oxidado, un mundo donde el sol ha sido escondido bajo la tierra, por la mano egoísta de los poderosos poderosos, dioses sin pena ni gloria que sepultan el sol, creyendo que existe la impunidad de los idiotas, creciendo como el pasto a la orilla del camino, como si fuera natural ver muertos por el frío, o madres llorando la desesperación de no tener comida para sus hijos, y las industrias, implacables, contando más monedas, envasando basura de vómitos voraces,
cómo lloran los ejércitos de langostas, los niños perdidos del tercer mundo, mientras las pantallas alumbran cuerpos fríos y el espanto crece en cada corazón, la plasticina que se queda entre las uñas cuando dejamos de jugar. Olvidando el espacio entre cada sombra y deseando el impacto fantástico de un meteorito fulminante, ¿por qué llegamos a olvidar el honor de las palabras? ¿Por qué olvidamos el lugar correcto de las máscaras? Mi yo es un bello paisaje donde hay un río y árboles e insectos. Mi yo es un paisaje cósmico de estrellas siderales. Mi yo es una fosa submarina con criaturas de fauces afiladas. Mi yo es una playa de olas tranquilas, con huellas de pies y de gaviotas. Mi yo es una noche fría en el desierto, con fantasmas secos caminando. Todos tenemos un verdadero yo y uno falso, uno que brilla generoso y otro que es ruin y miserable, uno que regala flores giratorias y otra que derrama ira en nuestra sangre, uno que reconoce el paisaje del otro y otro que no tiene idea de paisajes. Eso. Lindo, gracias, Cristian. Fárida, ¿estás ahí? ¿Nos Sí, escuchas? estoy. Sí, estoy. ¿Me Ya. escuchan ustedes? Súper. Sí, te escuchamos bien. Fari, cuéntame, ¿qué Qué poema bueno. escogiste? ¿Por qué? Y bueno, te Mira, escuchamos. mira, a ver, lo voy a leer y fue una época de trabajo de Oscar. No voy a decir nada, solamente lo voy a leer. Ángeles Ya. terribles, dedicado a todos los jóvenes infractores de la ley que he conocido en mi trabajo como educador de trato directo en el Centro Privativo de Libertad Cot Cereco Antuve. Ángeles perdidos, ángeles sucios, ángeles limpios, ángeles crueles, ángeles rebeldes, ángeles trágicos, ángeles solos, ángeles malos, ángeles vivos, ángeles violentos, ángeles perversos y ángeles puros, ángeles perdidos en el laberinto del alma, ángeles sucios con el barro de la calle, ángeles limpios por fuera y tibios por dentro, ángeles crueles en el espejo del otro, ángeles rebeldes sin palabras, ángeles trágicos en sus vidas confusas, ángeles solos en el océano silencioso, ángeles solos en el océano silencioso, ángeles malos en los periódicos olvidados, ángeles vivos en el presente perpetuo, ángeles despiertos en el sueño del error, ángeles drogos con el polvo inerte de la desesperanza, ángeles violentos como en la televisión, ángeles perversos y arrogantes de la nada, ángeles puros como los pájaros sin nombre que se pierden en la noche. ¿Cómo encontrarlos? Eso, maravilloso. Súper. Gracias, Farida. Roberto. Ya, perfecto. Mira, bueno, hemos Gracias a hablado, ustedes. yo creo que no hace falta quizás introducir tanto porque la elección, hemos hablado harto de la generosidad de Oscar, yo creo que la amistad que nos reúne hoy día, la admiración por este gran amigo y gran persona, el poema que elegí se llama Mis amigos. Mis amigos puertas, bisagras y llaves, certeza caminando en oro, solitario el camino que le toca, héroes sin forma de héroes, sino de elefantes antiguos recorriendo el cementerio de las sombras disfrazados de transeúntes y padres de familia. Mis amigos libros, murallas inexpugnables, infinitos en la disciplina de la duda, mártires masoquistas, desquiciados con navaja, terroristas fracasados por amor.
Mis amigos barcos, puentes o paracaídas perpetuos, sólidos en la mirada y el abrazo, tercos e intransferibles, leales frente al patíbulo del tiempo muerto, titanes de la palabra, columnas de fuego en la Biblia olvidada de la determinación. Mis amigos cíclopes y pesadillas, toros, dragones y mutantes, muertos en vida, demonios educados, faraones, monumentos y terremotos. Árboles de raíces azules, falsos mesías, magos, chamanes, alquimistas, traficantes de artículos inútiles, soles coleccionando el sonido del viento entre las hojas, mis amigos héroes sin forma de héroes. Tremendo. Sí, tremendo. Gracias, Roberto. Esteban, Ahí, ¿se escucha? sí, Ya. ¿qué escogiste tú? Oye, Patricio, bueno, concuerdo con todos mis amigos porque es muy difícil escoger un poema. Esta es la tarea más difícil que nos propusiste. Por eso mismo, creo que tenemos material suficiente para hacer otro programa, Patricio, para Sí, considerarlo. claro que sí. Oye, y hay varios que se cambiaron en el camino, ¿ah? Que iban para otro Además, lado y cambiaron de poema. Sí, además, sí, es muy fácil, pucha, quedarse con un poema y luego dudar es muy fácil con los poemas de Oscar. sí. Bueno, yo escogí el poema, con todas las dificultades, escogí el poema Amor de Gigantes. Y, y lo escogí específicamente por la temática, son todas las temáticas hermosas de Oscar, y por la temática del amor, porque el amor tiene muchas variantes, pues el amor de pareja me refiero, tiene muchas variantes que van desde lo romántico a lo pasional. Mm, Y Oscar claramente era un hombre muy pasional. Y, y aquí está sí. con hartos tintes, ¿no es cierto? Con hartos tintes, ¿no es cierto? Argumentado, ¿no es cierto? Esta temática. Así que les voy a leer Mm, eh, Amor de Gigantes. ya. Nuestro amor es un amor de gigantes, una monumental odisea de pareja, colmada de luz incandescente, en el escenario repetible de nuestro camino gigante. Por eso, cuando te enojas, es como si desgajaras una montaña con tus manos y me la arrojases con fuerza. Y yo te respondo arrancando un bosque de espinos de un cuajo y te lo lanzo en respuesta. Así, seguimos destruyendo el ecosistema simbólico de nuestros recuerdos hasta que nos cansamos y nos miramos en una mirada gigante y nos abrazamos en un abrazo gigante, silenciando el dolor con un beso gigante, atrapados para siempre y por siempre en nuestro amor de gigantes. Hermoso. Gracias, Esteban. No, de nada. Bien, Erich, ahora no me olvido de ti. Ahora sí. ¿Cuál escogiste tú? Em, Recuerdo una época donde Oscar comentaba que este era, en ese momento fue su libro que él consideraba más maduro. Y de hecho fueron muchas conversaciones porque él empezó también a explorar mucho de como visión oriental. Eh, y entre esas temáticas también conversamos mucho sobre la muerte. Y en Poesía Visual está este poema que se llama Notas fúnebres sobre el papiro, que habla sobre eso. Y uno de los que más me encantan en particular de ese libro. Y es así. Notas fúnebres sobre el papiro. No temeré a la muerte, aunque esos dientes se incrusten en mi alma y no quede nada de mí. Si todo es transitorio, solo importa el volumen y la duración de los hechos, vectores mudos en la ecuación inhóspita, el del verdadero atardecer. Pasan las nubes y el día soleado, las lagartijas y el hielo fuera del freezer. No son estas palabras las que atraviesan el umbral, sino las resonancias del registro, el vaho sepulcral, para dar un ejemplo intangible. La pereza indemne de los cardenales de una iglesia toda florecida. Matt, dime por favor,
¿Alcanzaron los escribas a tomar nota de todo esto? Es horroroso seguir hablando en vano. Gracias, Silencio. Eric. Sí. Oye, y gracias a todos, qué linda instancia se ha generado, tanto en la conversación como escuchar sus poemas también es hasta emocionante. Así que, bueno, agradecerle, abrazarlos. Yo, la verdad es que no conocía a ninguno de ustedes por ahí, claro, hemos escuchado el uno de Óscar, escuchamos algo, ¿no? Pero bueno, qué fantástico que a través de esta instancia también han podido conocernos y se ha podido generar esto, que yo encuentro que es brillante, o sea, el poder entre todos decir, hagamos fuerza y hacemos que la poesía de Óscar trascienda y siga viva, me encuentro de verdad maravilloso. Así que agradecerles nuevamente y bueno, invitar a la gente tengo que meter la propaganda, así que agradecer a la gente también que nos siga lunes a lunes y invitarlos bueno, a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Es súper simple, no hay que llenar formularios, no hay que pagar nada, hay un botoncito rojo ahí, tú lo pinchas, y dice suscribirse, lo pinchas y ya estás suscrito. Y si pones al lado la campanita también, te va a avisar cada vez que haya un nuevo programa y así no te vas a perder ninguno. Invitarnos a visitar nuestra página web, ahí están todas nuestras novedades, nuestros libros anteriores, este también, y asimismo ahí pueden encontrar este programa especial que hemos hecho de Palabras del Autor y todos los demás, y por supuesto todos nuestros servicios de edición. Bueno, fantástico, creo que ha sido un bello homenaje a Óscar, una bonita forma de celebrar también su natalicio, ¿no? su nacimiento, así que fantástico. No sé si alguien quisiera decir algo más a modo de irnos despidiendo. Quedamos todos silenciosos. Bueno. Gracias Fari. por todo, por este espacio, sin duda. No, para ustedes. Sí, yo también quería dar las gracias a Patricio por este espacio, ¿no es cierto? Y potenciar en especial, ¿no es cierto?, a los escritores regionales. Yo Gracias. quiero mandarle un abrazo a la familia de Óscar, que no he podido verlos en persona, pero están muy cerca y bueno, y Óscar está siempre presente en recuerdos y en reflexiones, siempre añorado. Y espero verlos pronto a la familia y se quedan a estar viendo esto. Sí, claro. Oye, quería decir que en parte lo que pasó, esto también fue, bueno, yo agradezco a Patricio que él nos tuvo la deferencia de hacer un programa. Lo divertido es que justo yo había hablado con Esteban ese mismo día, después cuando estuvimos con la familia de Óscar, la mamá de Óscar dijo, qué bonito sería ese programa que estuviera Fari y que estuviera Cristian. Entonces después hablé con Fari y me dijo, qué bonito que estuviera Eric. Y después Eric me dijo, qué bonito que estuviera Roberto. Y así se armó finalmente el grupo y fue una bola de nieve que en el fondo permitió que nos juntáramos todos en esta ocasión y ha sido muy bonito. Yo estoy muy agradecido de este momento. Ya pues. Gracias a ustedes, abrazos y nos vemos como siempre, pues, próximo lunes. Muchas desde gracias. las 9 de la mañana. Muchas sí, gracias, Fari. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues, gracias. Nos vemos Abrazo. el próximo lunes en un nuevo capítulo de Palabras del Autor. Chao. 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 Gracias. Muy bien.